Buenas noches, hermano. Que Dios esté bendiciendo tu vida. Vamos a avanzar un poquito más en este ver de la carta a los hebreos. Recordemos que hemos dejado a medias el capítulo 6, donde tenemos que recordar y volvemos a asentar este principio. El capítulo 6 de Hebreos no habla de salvación, sino que habla de frutos de salvación. Y bajo este paraguas, bajo este concepto, solamente podemos entender esta escritura que Dios nos ha dejado. Muy bien, vamos a leer entonces la segunda mitad del capítulo 6 de la carta a los hebreos. Verso 9 es el verso que dejamos, diciéndonos: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nota, querido, que el capítulo 6 va a terminar como terminaba el capítulo 5. Allí en el 5:10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entre estos dos extremos, 5:11 y 6:20, se crea un apéndice en el libro de Hebreos, que es el capítulo 6, donde es necesario para el escritor sacudir a sus oidores, porque había algunos, como sabemos cuando estudiamos Gálatas, había algunos que se estaban volviendo atrás y había algunos que entre la ley de la cual habían salido y la libertad en Cristo habían quedado paralizados, porque realmente era algo muy fuerte para sus vidas. Y estaban los gentiles, que nada sabían de la ley y que habían recibido a Cristo e iban para adelante, y el apóstol Pablo también se gozaba por esto, aunque también a algunos les costaba dejar la antigua vida, como lo aplica allí la carta a los romanos. Muy bien. Terminábamos la primera mitad de la carta diciendo que íbamos por cosas mejores que pertenecían a la salvación.
Y cerramos este concepto. Hablar de salvación es hablar de Jesús, porque Jesús es el Salvador. Y vamos por cosas mejores que están dentro de la persona del Señor, y para eso apunta la carta, debemos avanzar en el conocimiento. Avanzar en el conocimiento implica avanzar en distintas áreas que el conocimiento tiene en sí mismo. Planteábamos que es obvio que en la iglesia, que en una iglesia sana, haya niños espirituales, porque es una iglesia que está creciendo. Y los niños espirituales dan frutos de niños espirituales. Y esto es maravilloso. El peligro está en que, como decíamos, después de haber pasado mucho tiempo, los niños permanezcan siendo niños. No han crecido. Y esto sí es un llamado de atención para la vida de la iglesia en la cual cada uno de nosotros nos congregamos. Y después están los que crecen, ¿sí? Los que van creciendo, los que, como dicen las cartas paulinas, en distintos lugares vamos creciendo a través del conocimiento y de la fe hasta alcanzar a la perfección. Vamos camino a la perfección. Y la perfección está dada por la imagen de la persona de Jesucristo. Y allí esto está bien clarito en las Escrituras. Cuando uno va a Juan 15, allí el Señor nos dice claramente cómo debemos dar fruto, y tan solo recuerdo el pasaje, ¿sí? Y Él dice, separados de mí, imposible. El que no crece espiritualmente es porque está separado de Cristo. No quiere decir que hayas dejado de ser salvo. Estás separado de Cristo porque la comunión se interrumpió por distintas causas. Pero el creyente, el cristiano que está en comunión con Cristo, recibe de Cristo algo nuevo todos los días, porque Jesús dijo, el Espíritu Santo va a tomar de lo mío y te lo va a hacer conocer. Ahora, observa que en este versículo 11, el cual hemos leído, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Y aparece este concepto en la Biblia de solicitud. Mirá este detalle que dice, deseamos, está hablando de todos, pero después pasa a cada uno, porque la solicitud es un aspecto personal de cada uno y no de un grupo. El grupo es solícito, tiene solicitud cuando sus componentes tienen esto en sus vidas, ser solícitos. Es verdad que a veces la solicitud no está en nuestras vidas. Miren, hay un montón de motivos. Pensaba, a veces el Señor nos muestra pone delante de cada uno de nosotros la obra. Y la obra es tan grande que parece como que nos abruma. Y esto no es nuevo, porque también le pasó a Moisés y le pasa a todos aquellos que con diligencia están involucrados en los negocios del Padre. Y a veces esto, que es tan grande, que es la obra de Dios, nos causa un poquito de temor. Alguien dijo, Dios jamás nos va a otorgar algo que nosotros no podamos alcanzar. Pero también a veces nosotros dejamos de ser diligentes por distintas cuestiones, no hace falta puntualizar, sino tomamos la escritura, cuando allí más adelante en el capítulo 12 el escritor va a decir, si se te pararon las manos, hacé. Si se te pararon las rodillas, hacé.
Y esto es extraordinario porque parece como que el reino de los cielos, como alguien dijo, es el reino del revés. Si querés recibir, primero tenés que dar. Si uno te dice, ayúdame 1 kilómetro, ayúdalo 2. Eh, Dice la escritura aquí, es muy interesante el capítulo 12, ya lo vamos a ver en detalle, tan solamente un pantallazo para traer el ejemplo. Dice que si se nos paralizaron las manos, ¿sí? Hagamos. Si se nos paralizaron las rodillas, hagamos, ¿sí? Si te desviaste del camino, si la herida que estás sufriendo, lo cojo, dice allí, estás sufriendo y te desviaste del camino, bueno, repará esto a los pies de la cruz de Cristo y hacé sendas derechas. Las manos vuelven a actuar y las rodillas vuelven a actuar cuando uno hace sendas derechas. Y allí está la diligencia implícita. Mi querido hermano, dice allí Hebreos, que hagamos sendas derechas para ser sanos. Por lo tanto, si querés ser sano, la solicitud es un buen remedio. Pero tenemos que entender que mientras estemos con manos paralizadas y rodillas paralizadas, el crecimiento se detuvo. Puede que Dios esté trabajando en nosotros como lo llevó a Elías del palacio al arroyo del Querit para enseñarle cosas, como lo sacó de la victoria del Monte Carmelo y lo llevó a la cueva. Puede que Dios esté trabajando y se tome su tiempo personal con cada uno de nosotros y a través de la quietud nos enseña, pero también puede que la quietud sea culpa de cada uno de nosotros. Y queridos hermanos en Cristo, la solicitud, la diligencia, es algo personal nuestro. Y no podemos echarle la culpa al que tenemos al lado por no crecer. Ahora, el planteamiento que nos hace Hebreos 6 es ¿por qué debemos crecer? Hay dos aspectos doctrinales. En las cartas del apóstol Pablo hay muchos aspectos del crecimiento de la iglesia. Pero tan solo nos vamos a centrar en lo que dice Hebreos, porque es el libro que estamos estudiando. Hay dos puntos doctrinales del por qué debemos crecer. En primer lugar, el planteamiento de Hebreos es porque Dios no es injusto para olvidar. Lo que está diciendo es, Dios es justo y no olvida. Cuando nosotros tomamos este concepto de que Dios no olvida, recordamos lo que dice Jeremías capítulo 17, verso 10. Dice, yo el Señor escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno según su camino y según su fruto. Avanzamos en las páginas del profeta Jeremías, del libro del profeta Jeremías, y nos llegamos al capítulo 32, y allí dice, yo contemplo toda la tierra para dar a cada uno según su obra. Dios no olvida. Mi querido, en el cielo hay 3 libros que se registran en las Escrituras. Está el libro de la vida, está el libro de las lágrimas, según el salmista, y está el libro de los hechos o de los actos, del cual aparece reiteradamente en las Escrituras. Procurá, hermano en Cristo, querido hermano en Cristo, procurá que tu nombre
aparezca en los 3 libros. El segundo punto doctrinal se refiere a cada uno de nosotros, ¿sí? Y dice, Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis hecho a su nombre. Y el trabajo de amor al nombre de Dios está planteado en el servicio al próximo. La Escritura nos dice, cada uno de nosotros tenemos que ver cómo estamos sobre edificando. La edificación personal de cada uno de nosotros hará que la iglesia en la cual nos congregamos tenga una estructura no solamente estable, no solamente una estructura que alberga y que, a ver cómo lo puedo decir, una estructura la cual bendice a los que están dentro de ella, sino también que es una estructura la cual estamos sobreedificando conforme a la voluntad de Dios y para Dios. ¿Cómo es que edificamos? ¿Cómo es que edificamos? Teniendo presente a Dios y teniendo presente al próximo. No hay otra forma. Así está planteado aquí en Hebreos capítulo 6 y verso 10. Cuando uno va a 1 Corintios capítulo 15, en el verso 58 dice, amados hermanos, estén firmes, estén en movimiento, constantemente creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Dios nos ayude como iglesia a crecer. Y este crecimiento será el resultado del crecimiento personal de cada uno de nosotros. Ahora introduce en este fruto de salvación del cual el capítulo 6, y reitero, el capítulo 6 nos vuelve a traer este concepto de salvación. Introduce la fe y la esperanza. Y toma a Abraham como ejemplo. Dice allí en el verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. A Abraham, todos conocemos la historia de Abraham. A los 75 años, Dios le hace una promesa. Una promesa que está parada, asentada sobre 2 columnas. En primer lugar, te bendeciré grandemente, abundantemente, y en segundo lugar, te daré herencia. Como toda promesa de Dios, tiene un cumplimiento cercano y también tiene un cumplimiento lejano. El cumplimiento cercano fue la bendición de la abundancia. En el capítulo 13 de Génesis dice la Escritura que Abraham era riquísimo. Dios le había concedido, y allí podés leer todo lo que Dios le había concedido. Pero la promesa a futuro, la parte de la promesa que era para los días próximos, era la herencia. Y cuando Abraham tiene 86, nace el hijo que no es de la promesa, Ismael. Cuando Abraham tiene 100, nace el hijo de la promesa, Isaac. Cuando Abraham tiene 160,
le nacen los dos nietos, Esaú e Isaac, y puede disfrutar a Abraham de sus dos nietos durante 15 años, porque Abraham muere a la edad de 175 años. El escritor toma el ejemplo de Abraham y parece como que la promesa de Dios fue una promesa real a medias. Porque Abraham le dijo, te voy a multiplicar. Dios le dijo a Abraham, te voy a multiplicar. Como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Tanto va a ser tu descendencia que no vas a poder contarla. Pero Abraham muere a los 175 años, teniendo, por así decirlo, 2 hijos y 2 nietos. Pero dice la Escritura, en Hechos capítulo 7, en el verso 17, nos revela este detalle allí. Dice, cuando se acercaba el tiempo de la promesa hecha por Dios a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. Nosotros sabemos que prácticamente de Egipto salieron 2 millones de almas aproximadamente, ¿sí? Después de los 400 años de cautiverio. Pero dice la Escritura en Hechos que cuando llegó el momento, el pueblo se multiplicó. Y el momento era que la promesa hecha a Abraham por Dios se comenzaba a disparar, es decir, tomaba la inercia necesaria y esa inercia jamás iba a detenerse. Cuando uno llega al capítulo 8 del Evangelio según San Juan, Jesús dice y revela otro detalle. Abraham se gozó viendo mi día. La Escritura no relata cómo fue esto, pero evidentemente Jesús dice, Abraham vio mi día. Hubo una visión de parte de Dios mostrándole a Abraham cómo su descendencia iba a desarrollarse y convergería en la persona maravillosa, o iba a converger en la persona maravillosa de Jesús. Y a través de la persona de Jesús volvería su herencia a multiplicarse a través de la iglesia de Jesucristo. Entonces Abraham, teniendo una promesa extraordinaria sobre su vida, en realidad murió teniendo 2 nietos. Pero él pudo, a través de la fe y la paciencia, ver y disfrutar esa esperanza, esa promesa que Dios le había otorgado. Quiera Dios, queridos, que cada promesa que nos apropiamos de la palabra de Dios, cada promesa que el Espíritu Santo nos trae a nuestro corazón, podamos disfrutarla desde el momento que la recibimos, en fe y en paciencia, hasta el día que eso se haga tangible por cada uno de nosotros. Y claro, la promesa de Dios a Abraham fue abundancia y herencia. Y Gálatas nos dice, y ya lo hemos estudiado, que cada uno de aquellos que somos de la fe en Jesús, somos hijos de Abraham, es decir, gozamos de las mismas promesas. ¿Cuál fue el secreto? La fe que hace posible heredar las promesas. Dice el verso 12, por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe hace heredar promesas. Y agrega el versículo 15,
y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aquí hay dos conceptos interesantes y tan solo te los dejo por amor al tiempo. La fe nos lleva a heredar las promesas y la paciencia nos hace posible que alcancemos las promesas. En el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, allí en el capítulo 21, dice la palabra de Dios, y no faltó ninguna palabra de todas las buenas promesas que Dios había hecho. En Hebreos capítulo 6 dice, Dios juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo. ¡Qué bueno es esto! En el Antiguo Testamento Dios hizo una promesa. Pero en el Nuevo Testamento Dios jura por sí mismo, además de dar la promesa. Es que Dios sabe que los días van de mal en peor y Dios sabe que aquellos que estamos viviendo los últimos tiempos, vivimos bajo una presión de la cual Abraham no tenía conocimiento. Y la iglesia hoy vive bajo una presión de la cual no hace falta hablar, pero el enemigo ha montado innumerables presiones sobre la vida particular de cada uno de los componentes de la iglesia. Y Dios, como dándonos un aliento, como dándonos una doble porción, no solamente nos hace recordar y nos da promesas, sino que jura por sí mismo que esas promesas son reales y se van a cumplir en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia. Qué maravilloso es Dios, cómo se ocupa. Hay veces que estamos tan mal que la promesa no penetra, ¿sí? No penetra. Pero la Biblia dice que Dios, sabiendo estas cosas, jura por sí mismo. Y lo hace porque no hay otro mayor que Él. Diciéndonos, lo que te prometí se va a cumplir. La última vez que aparece promesa en la Biblia es allí en 1 Juan. Y la Escritura nos dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora, el verso 18 dice que, de esta manera, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, dice el 19, como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. El versículo 18 dice que a cada uno de nosotros las promesas traen un fortísimo consuelo. Esto es algo que se desprende de toda promesa que cada uno de nosotros abracemos de la palabra de Dios. No es algo que contiene una promesa. Dice la Escritura aquí en Hebreos que toda promesa genera un fortísimo consuelo. Esta palabra fortísimo significa una energía que produce vigor. Es decir, para traducirlo de una manera más simple, la promesa nos brinda un consuelo que consuela. Un consuelo que es eficaz y estimulante. Y esto es maravilloso. Solamente las promesas de Dios consuelan de esta manera. Consuelos que consuelan, consuelos eficaces y consuelos estimulantes. Pero dice además que del consuelo, dice que nos ratifica la esperanza.
como que nos llama a ver de nuevo lo que quizás por algún momento dejamos de ver, el horizonte de cada uno de nosotros. Hay momentos en que se desdibuja el horizonte, pero la promesa de Dios, abrazar, recordar, tomar la promesa de Dios, no solamente nos va a consolar, sino que va a despejar las nubes que no nos dejan ver el horizonte de la esperanza. Y por eso esta ratificación de la esperanza a través de la promesa. Y este es, digámoslo así, el estímulo del consuelo. Cuando primero la promesa nos consuela, inmediatamente nos estimula corriendo aquello que entorpece para que podamos ver hacia dónde vamos, lo que nos está esperando, porque Dios, que prometió y juró por sí mismo, es el que nos dio la promesa. Y en tercer lugar, en el verso 19, dice que nos da seguridad. Y aplica el ejemplo del barco con un ancla, anclado en puerto. Es decir, la idea es un barco anclado en puerto. Ahora, qué bueno es este ejemplo cuando pensamos dónde tenemos anclada la vida. ¿Sí? Dice la Escritura que este ancla que nosotros tenemos está puesta detrás del velo. El original dice detrás del segundo velo. Detrás del segundo velo estaba el lugar santísimo. Allí estaba el arca y todo lo que la Biblia nos cuenta de ese lugar. La Biblia toma esa figura y dice donde Cristo entró. Y Cristo está en el trono de Dios. Está allí sentado. Y este es un concepto maravilloso que más adelante lo vamos a tocar. Pero allí está en el trono de Dios. No sé si lo podemos llegar a imaginar. En el trono de Dios está el Padre, está el Hijo a la diestra, y en algún lugar del trono de Dios está tu ancla y mi ancla. Nadie puede sacar ese ancla. Está puesta allí por toda la eternidad. Y dice la Escritura, antes de hablarnos de consuelo, de esperanza y de seguridad, dice de esta manera: tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido. Los que hemos acudido. Cuando hablamos de diligencia, dijimos que era responsabilidad de cada uno de nosotros ser diligentes. Cuando hablamos de experimentar las promesas, el consuelo, la esperanza, la seguridad, también vuelve a depender de cada uno de nosotros, porque somos nosotros los que hacemos, somos nosotros los que, como dice el original, nos refugiamos allí, bajo las promesas que Dios nos ha dado. Y queda un tercer concepto, y con esto terminamos. Dice, no seamos perezosos. La Biblia habla en 3 oportunidades de la pereza. En Jueces capítulo 18 dice que no seamos perezosos, sino que nos levantemos y poseamos la tierra. Fíjese que dice que nos levantemos y no que conquistemos la tierra. Dice poseamos la tierra. Conquistar implica lucha. Poseer implica vivencia y experiencia. Las promesas, mis queridos, son otorgadas por Dios a cada uno de nosotros y no tenemos que luchar por ellas. Son sí y amén, porque salieron del seno de Dios, salieron del corazón de Dios, y es imposible
que Dios mienta. Por lo tanto, no se trata de conquistar las promesas, se trata de experimentar y vivir dentro de la promesa. Esto es lo que hizo Abraham. Vivió dentro de la promesa. Y esto es lo que la carta a los Hebreos nos insta a cada uno de nosotros en lo particular y como iglesia a vivir dentro de la promesa. De la promesa de la gran comisión. De la promesa de extendernos trabajando por amor a Dios y por amor a los que tenemos al lado. La promesa que trae otras promesas. Y no se trata de luchar por las promesas, se trata de vivir y experimentar hoy las promesas. Aunque quizás parte de las promesas aún no sean realidad en la vida de cada uno de nosotros. La segunda vez que aparece pereza, allí en capítulo 12 de Romanos, escritura conocida, y dice, no sean perezosos, sino fervientes en el Espíritu sirviendo al Señor. Estén calientes, brillen. Parece como que el estar calientes y el brillar en el Espíritu es lo opuesto a la pereza. Interesante el concepto de Romanos. Y el tercer lugar, en el capítulo 6 de Hebreos que estamos leyendo. La pereza también depende de nosotros. Mis queridos, las cosas del reino de los cielos se alcanzan con fe y se alcanzan con esperanza. Y la Biblia dice, tengamos paciencia, porque la fe y la esperanza son las herramientas correctas. Y como iglesia hemos tomado la fe, hemos tomado la esperanza como herramientas para ir adentrándonos en este tiempo en el cual Dios nos está invitando a salir del barco y a caminar, experimentando cosas que ojo no vio ni oído yo, que son las que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. La resultante, consuelo, esperanza, seguridad, ¿es algo que estás necesitando en estos días? ¿Es algo que estás buscando hoy para tu vida? Entonces, sé diligente. Y quizás esta sea la segunda médula del capítulo 6 de Hebreos. La primera es, vamos para adelante. Y la segunda, seamos diligentes. Que Dios esté bendiciendo su palabra en nuestros corazones.